Bien, en este video vamos a explicar entonces el proceso de registrarse, ¿ok? en nuestra base de datos de Firebase, ¿ok? Para ello, obviamente vamos a hacer dos registros. Un registro que tiene que ver con la autenticación y el otro registro que tiene que ver principalmente con registrarlo también en nuestra base de datos, porque obviamente en este registro los datos que obviamente se van a ingresar van a ser obviamente el email y el password, pero también tenemos que considerar que necesitamos información del usuario, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, bien, lo que vamos a hacer en una primera parte es crear una vista, bien, que se va a llamar registro.vue, ¿ok? Ahí está. Colocamos template, bien. No sé cuál es el componente, es ese, puede ser ese, ¿ok? Colocamos nuestro template, colocamos nuestro inmediatamente, perdón, Rosetta, ahí sí, nuestro class, que es como estamos con Materialize, ¿cierto? Nuestro class container, bien, vamos a poner aquí nuestro h3, que va a ser un registro nuevo, bien, o nuevo registro. Finalizamos el h3, vamos a crear nuestro card panel, div.card-panel, bien, y dentro de esto obviamente debiésemos nosotros crear también nuestro script, bien. Este script va a tener un name que se va a llamar en este caso registro, ok, y por ahora eso, ¿cierto? Vamos a hacer aquí nuestro bueno, el card panel debería estar, perdón, esto debería estar dentro del card panel, ahí está, guardamos ahí y procedemos a crear nuestros formularios, bien. Vamos a tener un input type, en este caso va a ser el de tipo texto, y va a tener un vModel que va a ser en este caso el nombre de la persona, bien. Vamos a definir así, bien. Nombre de la persona va a tener también un email y un password, ok. Y confirmar password puede ser y un botón, bien. O sea, si ustedes quieren colocarle después más valores lo pueden hacer, bien. Este botón va a tener un class, cierto, que va a ser btn y se va a llamar crear, ok, ahí está. ¿Qué nos estaría faltando acá? Nos estaría faltando nuestro formulario, cierto, nuestro formulario con el @submit y el punto prevent, ok. Tendríamos que llamar ahí a una función y deberíamos cerrarlo por acá, cierto, ahí. Bien, esta función obviamente vamos a tener que definirla por acá. Vamos a tener que definir la data, dos puntos, función de flecha, paréntesis y dentro de eso, bien. Y acá vamos a tener que definir los atributos, ¿cierto? Que van a ser en este caso nombre, email, pass1 y pass2, ¿ok? Obviamente aquí lo mismo, email, ¿cierto? Clave, confirmar clave, bien. De esa manera vamos a definir entonces nuestros datos, que va a ser el nombre, bien. Va a ser también el email, bien. Va a tener que ser también la clave 1, bien. Y finalmente la clave 2, bien. Y lo otro que vamos a necesitar van a ser los métodos, bien, que va a ser un método que se va a llamar crear, bien, así. Y vamos a necesitar también el computed, ok, ahí está. Obviamente aquí vamos a llamar a la función que se va a llamar crear, ok. Ya tenemos listo el formulario, bien. Lo que faltaría entonces en el login llamar a este formulario, ok.
Para ello, obviamente, voy a ir primero al componente de barra porque vamos a utilizar esto, que va a ser un router link. Bien, lo vamos a llevar a lo que es el login. Bien, y abajito de todo, puede ser aquí. Bien, un párrafo puede ser. Bien, y en ese párrafo vamos a colocar ahí nuestra ruta. Obviamente no la hemos creado. Bien, entonces vamos a ponerle aquí crear cuenta aquí. Bien, vamos a crear cuenta aquí, pero la vista se va a llamar registrar. Bien, así se va a llamar con minúscula o registro, para que no nos confundamos. Bien, registro. Bien, de hecho así se llama en el componente, creo que lo llamamos así, ¿cierto? Registro. Bien, y con minúscula la ruta. ¿Ok? En el login entonces tenemos ese registro que obviamente no existe. ¿Ok? Como este registro no existe, debemos ir al routes, ¿ok? O al router. Y en el router, en donde tenemos todas nuestras rutas, bien, fíjense que podemos copiar el login, ¿ok? Lo copiamos, lo pegamos aquí abajito, bien, ahí está. Y aquí nosotros le tenemos que colocar registro. Aquí estamos llamando a esto y obviamente el nombre tiene que ser registro y obviamente la importación tiene que ser registro, ¿ok? Guardamos. Y ya con eso, fíjense que, pum, tenemos nuestro registro. ¿Ok? Vamos a ver, no nos está cargando, ¿cierto? Estamos yendo al registro en el pad. Yo te lo voy a dejar ahí. En el pad estamos yendo al registro. No es una página autenticada, ¿cierto? No requiere de autenticación, entonces lo dejamos así. Bien. Y en registro, déjenme ver si es que tenemos algún problema por acá. Bien. Vamos a grabar ese. Y en el login, router link to registro. ¿Grabé registro también o no? Ahí lo grabé. Pinchamos de nuevo. Registro. Me faltó ahí, me comí la R, ¿cierto? Y eso deberíamos verlo en el routes, ¿cierto? Router y registro. Ahí está bien. Registro. Ah, entonces tiene que ser en el login, ¿cierto? En el login le puse registro. Ahí, registro. Ok. Bien. Vamos para atrás. Pinchamos de nuevo. Y ahí sí. Ok. Ahí está. Entonces la idea obviamente aquí es poder tener una función que me permita registrarme en nuestro Firebase. En nuestro Firebase aquí deberíamos tener una sección de usuarios y también en la autenticación debiese estar nuestro usuario. ¿Ok? Obviamente vamos a ir validando. Las validaciones obviamente en algunos casos por el tiempo obviamente vamos a irlas dejando como de tarea para que ustedes mismos también puedan ver en qué situación se encuentran, ¿cierto? Validando algunas cosillas, ¿bien? Entonces, primero que todo vamos a ir a lo que es el store, ¿bien? Porque en el store ahora hicimos todo eso y ahora en el store vamos a tener que iniciar sesión, también lo vamos a minimizar. Vamos a colocar entonces, lo vamos a colocar de los primeritos, se va a llamar registrar. Registrar cuenta. Bien, así se va a llamar nuestra función. Y nuestra registrar cuenta, en este caso, lo que debiese recibir son dos cosas. Uno es el commit, bien, y segundo es el user que quiero registrar, bien, que es el objeto completo que nosotros deberíamos recibir, bien, ¿de dónde? Desde el registro. O sea, esto lo voy a cerrar, la barra también, bien, el home también, el app también, ¿vale? Ahí. Entonces el registro, fíjense que él tiene toda esta información y él debería pasarle todo esto, ¿ok? Pero de todo esto, recuerden los atributos, bien, de todo esto, de hecho le voy a poner a este pass solamente, entonces aquí le voy a poner pass, ¿sí? Y pass 2, ¿ok? Entonces de todo esto, que en realidad serían estos tres primeros, ¿cierto? Yo necesito esos dos, ¿ok? Vamos a guardar eso, vamos al store, bien, y aquí vamos a crear nuestra cuenta. Llamamos al app.out nuevamente, bien, para poder ver si es que no tenemos problemas de registrarlo. Bien, el método que en este caso es bastante sencillo, fíjense, es bastante también
representativo, bien, dice create user with email and password, bien, y obviamente acá le vamos a, él recibe dos parámetros, ¿ok? ¿Qué recibe? Del user le vamos a pasar el email y del user le vamos a pasar la password, ¿ok? Luego de eso hacemos un punto, bien, y hacemos nuestro then, ¿ok? Recuerden que esto es una función de flecha que tiene una respuesta que es así y así, ¿ok? Y también recuerden que tiene un catch, bien, en donde tenemos que controlar los errores que son así, ¿ok? Dentro de la respuesta, lo que nosotros debiésemos hacer acá, si es que pasa para este punto, es porque está todo ok, ¿cierto? Pero si hay un error, deberíamos nosotros también hacer lo mismo, ¿cierto? El console.log, mostrar la lista de errores completa y también hacer el commit, paréntesis, comillas, set error, ¿bien? Y le pasamos en este caso el e.message, ¿ok? El error que nosotros, si es que tuviésemos algún error, por ejemplo, el email está malo, la contraseña está mala, o en este caso el usuario ya existe, ¿ok? Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora también, miren, o sea, acá hasta ahí, si pasa al res, se podría decir que aquí, console.log, bien, podríamos decir que la cuenta se ha creado, bien, creada con éxito, bien, eso es lo que debería pasar, bien, pero lo que nosotros vamos a hacer también aquí es registrarlo en nuestra base de datos, bien, hasta ahí, en Firebase se va a registrar aquí, ¿ok? Pero lo que queremos también es que también se registre en nuestra base de datos el nombre, el email y el UID, ¿ok? Por lo tanto, para hacer eso, lo que nosotros necesitamos ahora es crear nuestra base de datos, ¿bien? Ir a nuestro app.database, ¿bien? Ahí. Y dentro del database vamos a hacer una referencia, no a mascotas, en este caso es una referencia nueva que se va a llamar, por ejemplo, usuarios, ¿ok? Este usuario, obviamente, simplemente para insertarlo le hacemos un push, ¿bien? Y este push, básicamente lo que vamos a guardar en ese usuario es lo siguiente. Vamos a guardar un objeto, ¿bien? Que lo voy a hacer así hacia abajo mejor. Le vamos a guardar en este caso el UID, ¿bien? Que en este caso debiese ser, ahí sí, el UID que lo sacamos de dónde, de ese componente de ahí, que sería res.user.uid, ¿bien? De ahí sacamos en este caso nosotros el usuario. Por otra parte, el nombre del usuario, ¿bien? El nombre del usuario, ¿bien? El nombre del usuario lo sacamos de ese usuario de acá, ¿vale? El que estamos enviando desde el formulario, ¿bien? Le decimos user.nombre, ¿ok? Y en este caso el email, ¿bien? Va a ser user.email, ¿ok? O podría ser también el res.user.email, cualquiera de los dos válido, ¿ok? Y eso es todo, ¿bien? Eso es lo que deberíamos hacer. Y lo otro que también podríamos hacer aquí, la idea es que la persona, una vez que se registre, si estamos aquí, se creó con éxito la cuenta y deberíamos hacerle de hecho aquí, por aquí lo habíamos hecho, ¿cierto? El router push, deberíamos hacer eso. Lo voy a minimizar. Lo vamos a lanzar inmediatamente al login. O sea, si lo manda al login es porque obviamente se creó la cuenta correcta. ¿Bien? Vamos a mandar el login. ¿Ok? Si no, deberíamos mostrar los errores en la misma página. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso que nosotros deberíamos hacer. Bien, entonces esta información la vamos a enviar desde nuestro registro. Bien, dentro de nuestro registro, entonces, ¿qué vamos a necesitar hacer acá? Vamos a tener que importar, para poder usar esos métodos, vamos a tener que importar el map actions y el map state. ¿Ok? From, y le pasamos aquí from Vuex, ¿ok? Ahí está. Luego de eso, simplemente las funciones aquí, bien, map actions, bien, paréntesis, así, bien, ahí. Vamos a llamar en este caso al, ¿cómo se llamaba? Vamos para acá, se llamaba registrar cuenta. Yo lo copio para no tener problemas y ahí está, bien. Colocamos la coma, ese es el error que nos está dando, y en el computed vamos a llamar a nuestros errores, bien, .mapState, bien, paréntesis, arreglo
nombre, que sería error. ¿Ok? Ahí está, guardamos, listo. Entonces en el método crear, bien, nosotros simplemente aquí, en el método crear, bien, en esta función, que eso se va a ejecutar cuando nosotros pinchemos el botón, ¿cierto? El crear, bien. Nosotros aquí vamos a utilizar este registrar cuenta. Recuerden que este registrar cuenta, ¿qué es lo que recibe? El registrar cuenta recibe un usuario, un objeto, bien, en donde para crear la cuenta con la autenticación de ese objeto le vamos a sacar el email y la clave, ¿ok? Y aparte de eso, ¿verdad? Registramos en nuestra base de datos toda la información. Para efectos de acá, bien, entonces simplemente las validaciones quedan de tarea para que ustedes hagan ese desafío de poder validar la clave, de poder validar los campos, etcétera. Bien. En este caso, lo que vamos a hacer aquí es crearlo inmediatamente. Bien, entonces aquí vamos a crearlo inmediatamente, que sería algo como lo siguiente. Vamos a tener que llamar al dis.registrar cuenta, ok, ahí está, y tenemos que pasarle un usuario, o sea, un objeto completo. Bien, ese objeto que le vamos a pasar va a ser, en este caso, el user, perdón, el nombre, que va a ser igual al dis.nombre. ¿Okay? Lo otro que le vamos a pasar es, en este caso, el email, que va a ser igual a dos puntos, ¿cierto? Dis.email. Y finalmente lo que le vamos a pasar es la clave, que sería pass, dos puntos, dis.pass. ¿Ok? Lo que habría que validar aquí, obviamente, que la clave, bien, las claves sean iguales, ¿cierto? Validar claves iguales. Eso es lo que habría que hacer nada más, ¿bien? Pero como les digo, eso es bastante sencillo, ¿bien? Y ya, si se fijan, estamos enviando un objeto. Todo esto, que es un objeto, con esos tres elementos, ¿bien? Se lo estamos pasando al store, al método que se llama registrar cuenta, y ahí recibimos ese usuario. De ese usuario sacamos el email y la clave para poder crear el usuario. Si sale todo bien, también lo vamos a registrar en nuestra base de datos, ¿ok? Y posteriormente lo vamos a redireccionar. Si ocurre algún error, vamos a mostrar el error, ¿ok? Por lo tanto, dentro de nuestro registro deberíamos mostrar también, en caso de, bien, en un párrafo, puede ser, bien, en un párrafo puede ser el error. Bien, bien, ahí está el error. Entonces, guardamos. Bien. Vamos acá, pinchamos en registrar. Fíjense que ahí nos está ya mostrando el error, que el email está malo. O sea, eso lo hace la validación de Firebase. ¿Ok? Entonces, si nosotros colocamos, por ejemplo, el nombre, vamos a colocar el nombre, por ejemplo, el email roman@gmail.com. Bien, pero fíjense que si la clave es 1 y 1, bien, me faltó formatear la clave, pinchamos, también me dice que tiene que ser como mínimo 6 caracteres. Como no estamos validando todavía de que sean iguales, vamos a mandar siempre esta. ¿Ok? Antes de, me gustaría que esto sería un password, ¿cierto? Si no, o sea, es muy feito, ¿cierto? Y aquí un password. ¿Ok? Ahí sí. Ahí sí. ¿Ok? Entonces ahora si colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, recuerden que no estamos validando ese. ¿Bien? Entonces si nosotros lo pinchamos, debería, vamos a ver qué es lo que pasa. Pum. Bien. Y nos dice que, bueno, ese error hay que corregirlo después porque nos redirecciona a login. Ahí hay que controlar los errores nada más. Bien. Pero si se fijan, nos manda login. Ahora, si nosotros vamos a lo que es Firebase, fíjense que si nosotros aquí pinchamos en users, bien, o actualizamos aquí, volver a cargar, ahí sí. Fíjense que ya tenemos a un usuario registrado, ¿ok? Y además de eso, bien, si nosotros vamos a nuestra base de datos, vamos a ver, fíjense que ya tenemos a un usuario, ¿cierto? Y tenemos un usuario registrado que es el que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces está todo funcionando perfectamente, bien. Y ya, si se fijan, yo podría ingresar con ese usuario a nuestra aplicación. Es decir, si coloco ahora Roman
gmail.com. Bien, y coloco la clave, ya debería, ¿cierto?, poder entrar y también poder ver la misma página que puede ver en este caso Tomás, ¿ok? Podría poder editar, ¿cierto? Y obviamente podría eliminar. Así que ya tenemos listo el registrar, bien, ya sea en la autenticación y en la base de datos. Bien, más adelante es interesante el tema de, por ejemplo, de que cada usuario tenga sus mascotas, por ejemplo, o manejar otra colección, bien, puede ser, no sé, pues de tareas, de controles, por ejemplo, si esto fuera una veterinaria, anotar los controles de la mascota que se atendió, no sé, por ejemplo, bien. Entonces se pueden hacer varias cosas con Firebase. Hasta el momento todo bien, así que espero que les sirva. Bien, hay que corregir ese tema, como les cuento, de los errores, pero es un tema que lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Ok? Bien, eso sería entonces. Nos vemos.